Que Dios le bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas y en lo que ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Vemos aquí la palabra de Dios, que el Señor le dio un mandato. Sabemos que en este periodo de la historia el pueblo israelita estaba esclavo por los egipcios y eran subyugados, oprimidos, y Dios lo envió a Moisés para sacarlo con mano fuerte. Y en esta última plaga, donde ya anunciaba la muerte de los primogénitos, el Señor le dio un mandato: que celebraran la Pascua y que buscaran un cordero, lo sacrificaran y tomaran esa sangre y pintaran los postes de los dinteles de las casas. Y eso iba a ser una señal para que el ángel de la muerte, que iba a visitar a todos los primogénitos de los egipcios, cuando viera esa sangre en la casa de los hebreos, del pueblo de Dios, no les pasaría nada a ninguno de sus hijos. Eso lo dice en el versículo 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré por vosotros, y no habrá con vosotros plaga ni mortandad que hiera la tierra de Egipto. Vemos que el Señor estableció la Pascua, esta fiesta que luego los judíos la siguieron celebrando, porque era la liberación, el haber sido liberados de la opresión de los egipcios, y también liberado de la muerte, porque en cada hogar había un muerto, cada primogénito había muerto, pero en la casa de los hijos de Dios el ángel pasaba por arriba, no entraba en los hogares. Esto lo dice también en el versículo 21, estamos en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad, tomad corderos por vuestras familias y sacrificad las Pascuas. Y tomad un manojo de hisopo, mojad en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los 2 postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vemos también que este mandato que el Señor le dio, ¿no?, es un poco, muestra el simbolismo de lo que Jesucristo, como el Cordero que quita el pecado del mundo, iba a padecer, siendo puro, sin mancha, santo, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, y con una vida purificada y santificada. Él iba a morir en una cruz para que cada uno de nosotros tuviéramos el perdón de Dios, fuéramos libres de la condenación eterna, del infierno, y fuéramos libres del poder del pecado que nos dominaba.
por ser heredero de esa raza adámica que nos llevó a vivir separado de Dios por el pecado de uno. Dice que entró el pecado de la humanidad, que es el pecado de Adán, la desobediencia. Dios le dijo, de todos los árboles podrás comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que comas morirás. Y la muerte no era una muerte física, sino una separación de Dios, una muerte espiritual. Y a causa de ese pecado, la humanidad entró en una separación de Dios. Y aquí vemos que Jesucristo como Cordero fue al matadero y Él sufrió el rechazo, sufrió y cargó, ¿no? Isaías 53 habla de todo lo que Jesucristo iba a padecer en la cruz y cómo Él iba a traer libertad sobre toda una humanidad que estaba oprimida, controlada. Así como Israel estaba controlada por Faraón, Satanás tenía el dominio sobre la humanidad. Por eso vemos que Isaías, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, en el capítulo 53, vemos cómo describía ya casi 700 años de que naciera Jesucristo, cómo Él iba a padecer y cómo Él iba a traer libertad. Así como gracias a que esa plaga que tocó a todos los primogénitos de los egipcios hizo que Faraón dejara libre al pueblo, así también el sacrificio de Jesús en la cruz, y al creer nosotros en Jesucristo y creer que Él murió por nosotros, que somos perdonados porque Él pagó el precio, Él fue el sacrificio, Él fue el Cordero, donde la deuda de la humanidad por el pecado, por la rebelión, Jesucristo entregó su cuerpo en la cruz del Calvario. Él murió por todos nosotros para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero que fue inmolado por nosotros para que Dios pasara por alto nuestros pecados y tuviera misericordia de nosotros, habiendo pagado esa deuda que debía ser pagada por alguien santo, por alguien realmente consagrado. Jesucristo murió por nosotros para que nosotros tengamos nuevamente una relación con Dios, una comunión con Dios, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que nos otorga Jesucristo, porque Él es el que nos da la vida eterna. Creo que esta Semana Santa, donde para muchos es un viaje, para otros es comer algún alimento, para nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, que amamos a Jesucristo, la Pascua simboliza la entrega de Dios entregando a su Hijo para morir por nosotros, para que tengamos nosotros la reconciliación, para que tengamos paz para con Dios, como dice la Biblia, a través de Jesucristo. Por eso qué importante es que nosotros podamos entender este sacrificio y poder realmente valorar el sacrificio que hizo Jesús, viviendo en obediencia a Dios, viviendo apartado de lo que ofende a Dios, viviendo realmente como Dios nos enseña en la palabra y valorando este sacrificio, sabiendo que no fue en vano. Por eso necesitamos nosotros entender que Jesucristo venció la muerte, que Jesucristo fue el Cordero que cargó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Aún en esa entrega total, Él nos da la sanidad, nos da la libertad del pecado. Por eso, para que no vivamos más en el pecado, en la rebelión, sino que realmente podamos conducirnos en la voluntad de Dios. Así que el Señor pueda bendecirte en estos días y que podamos vivir en esa libertad, ya no viviendo
gobernado por nuestra mente, gobernado por la rebelión, sino gobernado y dirigido por el Espíritu Santo, que nos lleva a la voluntad de Dios y a cada día tener el carácter de Cristo. Y dice que tenemos que tener como fruto de esa convicción, de esa entrega, la santificación de todo nuestro ser. Así como Jesús venció el poder del pecado, nos liberó de la condenación, nosotros debemos vivir en esa libertad y agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor te bendiga.